Muy buenas noches, cofrades, bienvenidos a Cofradías en 7 Televisión Málaga. Suena como siempre Soledad de San Pablo Marcha de Pascual Zueco Ramos. Acaba enero y con él, con este mes, un frenético inicio del año civil y del año cofrade. Hemos tenido unas semanas de arduo trabajo y de actualidad continuada. La importancia de los actos presentados en torno al centenario de la agrupación, un cartel de incalculable valor, una promoción importantísima en Fitur y también en lenguaje interno una medalla de oro a Pepe Losada que vale por muchos años de trabajo. Lo que digamos de Pepe Losada será poco, incluso innecesario. Hay figuras que se glosan y se loan por sí mismas. No entraré más que en felicitar a la agrupación de cofradías por este necesario y merecido reconocimiento. Por otro lado, el ambicioso proyecto del centenario de la agrupación nos llama especialmente la atención. Muchos frentes en los que se pretende marcar un hito, sobre todo organizativo. Hoy vamos a hablar con Miguel Ángel Blanco, responsable del área expositiva. 3 grandes exposiciones para celebrar un aniversario que va a poner a Málaga en el centro del orbe cofrade. Las cosas a lo grande, porque así somos los cofrades. La catedral, uno de los escenarios de las exposiciones, es el marco con el que empezamos hoy en Cofradías. Disfruta que empieza Cofradías en 7 Televisión. Bueno, después de empezar viendo al Señor de Crucifixión saliendo de la catedral el pasado lunes santo, vamos con nuestro primer bloque. Vamos a hablar de actualidad. Para hablar de actualidad, como siempre, contamos con Jaime Moreno. Muy buenas noches. Buenas noches, Fran. Un fin de semana con cultos y sobre todo centrado por la medalla de oro de Pepe Losada y la presencia de la agrupación de cofradías en Fitur. Sí, comienzan los cultos cuaresmales o precuaresmales en este caso, pero bueno, ya se ve que hay cierto ajetreo, cierto alboroto cofrade, por llamarlo de alguna manera. Ya se van publicando en redes sociales las fechas de los tallajes, convivencias de hombres de trono. Ya se nota que esto se está digamos calentando y preparando los motores para cuaresma, ¿no? Empezamos esa precuaresma, ya lo llevamos avisando desde que volvimos de las vacaciones de Navidad. Manu, mucho ambiente cofrade ya hay movimiento. Muy buenas noches, Fran. Qué mejor manera de empezar el programa, ¿no?, que con el Señor de Crucifixión saliendo de la Catedral de Málaga. Sabía que te iba a gustar. Bueno, en Crucifixión, ¿estáis ya con el tallaje? ¿Cuándo empezáis? Empezamos el 17 de febrero, todavía nos queda un poquito, ultimando las últimas cosas, pero nada, ya calentando motores, albacería, secretaría, toda la maquinaria en funcionamiento para empezar la cuaresma lo mejor que podamos y lo antes posible. Bueno, pues vamos a empezar con la parte cultural de la actualidad. Vamos a empezar con ese triduo a María Santísima de la Paz, luego vamos a hablar del Quinario de Redención.
Del Triduo a la Paz, varias cosas que nos han llamado la atención. Primero, el maravilloso, espectacular altar que ha montado la Cofradía de la Sagrada Cena en la Capilla de la Esperanza de Santo Domingo, y también la presentación del logotipo del 50 aniversario de la bendición de las dos imágenes, Jaime. Sí, se ha sucedido durante el Triduo digamos, presentación de todos los eventos que va a haber en torno al cincuentenario de la hechura de la Virgen de la Paz. Y bueno, estamos ante un hecho absolutamente extraordinario, y es la celebración cultural por parte de la Sagrada Hermandad Sacramental de la Cena de los cultos en la Capilla de la Esperanza, bueno, por motivos que ya sabemos todos, que es la restauración de la Iglesia de los Mártires, y en el que, bueno, hemos podido comprobar algunas cosas que dentro de que todo era extraordinario e insólito, que bueno, que llaman la atención, ¿no? Es muy curioso el logotipo que vamos a ver en pantalla, que estamos viendo, porque es un logotipo que va a servir desde este año 2020 hasta el año 2021, donde tenemos, como decía Jaime, ese 50 aniversario, 1970-2020, desde la bendición de la Virgen de la Paz, y también 1971-2021 con esa bendición y la hechura por parte de Luis Álvarez Duarte del Señor de la Sagrada Cena. Es un logotipo dividido en dos partes, con los colores corporativos de esta hermandad de la Sagrada Cena Sacramental, y la verdad que, bueno, es un logotipo que llama la atención por la cantidad de motivos que tiene. Se vertebra en esas dos mitades más o menos simétricas, como tú bien has dicho, y en el que vemos en la parte más roja, más sacramental, sí, se ve la espiga, se ve el trigo de la sacramental cena. Hay una parte más cargada, que es la parte izquierda del logotipo, mientras que la derecha queda bastante más desnuda. Llama la atención cómo cierra por abajo, en la parte inferior, la composición, una especie de paloma querubín que recoge con los colores de la Virgen de la Paz todo el cincuentenario, ¿no? Con las dos alas, ¿no? Además es una paloma que lleva una malla, una trama como una malla, es muy curioso, es muy curioso. Manu, además, el culto que hemos podido ver, la Virgen con la ráfaga, yo no recordaba esa ráfaga de la Virgen de la Paz, con un calao, a mí me resultó muy llamativo, porque claro, la Virgen desde la última restauración luce mucho más. Yo no sé si has podido ir a Santo Domingo a verlos. Bueno, con la Hermandad de la Cena ya estamos acostumbrados a que todo lo que hacen lo hacen bien, y en cuanto a la parte de culto más todavía. En la Parroquia de los Mártires ya llevan varios años innovando, varios años haciendo las cosas muy bien, y en la Parroquia de Santo Domingo pues el culto ha quedado espectacular, la Virgen con la ráfaga. Cómo han utilizado algunos de los elementos que utilizaron para la salida extraordinaria de la Virgen, ese baldaquino, esos cristales, esa especie de fanales al revés, donde iban las flores. Y la sensación de profundidad de la Virgen que han utilizado con la vela de la candelería por delante y con el forillo detrás, es precioso. Desde luego el montaje no ha dejado, no ha dejado ningún lugar a dudas a la expectación que había levantado por el hecho de plantearlo por primera vez en esa capilla. Hay que recordar que a la izquierda del altar presidía el Sin Pecado, estandarte de la Virgen, el Cielo de Concepta, y sorprendía un poco, acostumbrados a lo mejor a verlo en la Iglesia de los Mártires, en un espacio a lo mejor más ancho, porque no tiene esas columnas que interrumpen la visión, cómo se acumulaba o aglomeraba el apostolado en torno al Señor, que daba la impresión muchas veces más de Pentecostés que de Sagrada Cena, que suelen ser más uniformes y más extendidos longitudinalmente, ¿no? Seguimos con la actualidad cultural. Empezaba antes, terminaba también ese domingo 26 el quinario al Santísimo Cristo de la Redención de los Dolores de San Juan. Un culto al que estéticamente estamos más que acostumbrados, una profusión de cirios en torno al Señor en la capilla sacramental de la parroquia de San Juan, y este año pues predicaba quien había sido el pregonero de la pura y limpia, el director espiritual de esta archicofradía sacramental, don Fernando Motas Pérez, que es jesuita, el superior de la Comunidad del Sagrado Corazón, y la verdad que, como siempre, los Dolores de San Juan nos deja esa estampa clásica, habitual, con esos detalles a lo más mínimo. La verdad que, poco que añadir, pero mucho de lo que hablar. Prácticamente una estampa eterna, una estampa donde reina la simetría, marcada por la verticalidad del madero del Señor y la figura del Cristo de la Redención, que tallara Miñarro. A los pies se distribuían dos grandes conjuntos de cirios en candelería, y bueno, haciendo gala y honor de ese buen hacer que suele llevar a cabo los Dolores de San Juan, bajo lo que yo llamo las 3 S, ¿no? Que
es sobrio, severo y sencillo. Es el estilo que siempre ha dominado la hermandad y que llevan a rajatabla en cada uno de sus actos. Además, aunque estemos hablando de la pre-cuaresma, todavía no es cuaresma, con ese protagonismo de la cera frente a la flor. La flor, por supuesto, creo que son lirios y rosas y cardos también. Un arreglo, bueno, pues como nos tiene habituado, sencillo, ¿cómo has dicho? Sencillo, sobrio severo y severo. sencillo. Donde ni sobra ni falta nada. Efectivamente. Y donde quien tiene que tener el protagonismo lo tiene de sobra, vamos. Llevamos ya varios cultos, por lo menos recuerdo que utilizan el Sagrario y el Altísimo a los pies del crucificado. Yo no sé si anteriormente, lo recuerdo hace muy poco, que utilicen lo que es el Sagrario para ponerlo a los pies del crucificado. Es lo habitual, el Señor está presidiendo la capilla sacramental, en este caso lo que vemos delante sobre el altar es el viril, la custodia, porque algunos, no recuerdo ahora mismo el orden de cultos, uno de los días pues se hizo esa oración con el Santísimo. Sí, procesión, la adoración al Santísimo. Y reserva. Efectivamente, exposición del Santísimo todos los días, del 22 al 26, exposición del Santísimo, ejercicio del quinario, ejercicio de la palabra, bendición y reserva de su Divina Majestad. Y el domingo 26 sí se realizó esa Eucaristía a las 13 horas con exposición del Santísimo, procesión claustral, bendición y reserva. Todo a cargo del reverendo padre Fernando Motas Pérez, jesuita. El detalle que comentaba Manu no es algo que debiera de sorprendernos mucho, extrañarnos, puesto que en el oratorio, por ejemplo, de Santa María Reina, donde la Hermandad de la Agonía y de las Penas tiene su sede, la cruz se yergue desde el propio sagrario en vertical hacia el retablo, hacia lo que será el día de mañana un retablo. Un sagrario maravilloso, obra de Manuel Toledano, que podremos, Dios quiera, ver terminado más pronto que tarde. Nos vamos a los actos no cultuales, nos vamos más a presentaciones, actos sociales en general. El pregón y la presentación del cartel de estudiantes, 75 años de estudiantes en Málaga, presentación y pregón de ese cartel por parte de nuestro compañero Santi Subirón, un cartel de Francisco Naranjo Beltrán del que ahora hablaremos, y yo te digo que la busques, la marcha Estudiantes de Marbizón, una marcha dedicada a esta cofradía de los estudiantes y que, bueno, como todo lo que hace Marbizón, está perfectamente pensada, es casi una banda sonora. La verdad que, bueno, yo no me voy a esconder, soy un amante de la música de Marbizón, con lo cual no voy a ser objetivo. Jaime, un cartel con un formato especialmente alargado, como nos tiene acostumbrado Francisco Naranjo. Sí, destacar en primer lugar que es la primera marcha que Marbizón compone para un titular del Hermandad malagueña. Músico muy prolífico, pero que en Málaga no había tenido todavía su oportunidad y se la ha dado a la Hermandad de Estudiantes, con motivo de esta efeméride. Y bueno, del cartel, ¿qué decir de los carteles de estudiantes? Que arrastran ya una trayectoria interesantísima en cuanto a lo artístico, en cuanto a lo plástico, en cuanto al mensaje, en cuanto al diseño, en cuanto a la comunicación y la capacidad de comunicación que tienen esos carteles, ¿no? No sé si coincidís conmigo en que es, desde un punto de vista positivo, entiéndaseme, el más cofrade de todos los carteles, es decir, han tocado a un pintor reconocido en el mundo cofrade y no como ocurría con Oyarzábal, con Pablo Alonso Herraiz, con Puche, etcétera, más reconocidos en el mundo civil que en el cofrade. A lo mejor estamos hablando de legibilidad, ¿no? Desde la óptica cofrade. Sí, es un cartel que se aproxima más a los cofrades, pero no hay que dejar de destacar que Naranjo da un tour de force, como dirían los franceses, ¿no?, a su propia obra, y rompe un poco la línea que iba manteniendo los últimos carteles que se publicaron el año pasado y propone de nuevo una composición ambientada en las formas plásticas del pop, pero le da un giro en una composición donde marca la diagonal la caña, que divide casi en dos mitades simétricas el cuadro y donde, bueno, priman el rojo y el blanco por encima de todas las cosas. Y donde realmente se le ve un cambio en la forma y en el uso del color. Al menos en la apreciación primera que yo he tenido, no he tenido la oportunidad de ver la pintura in situ, pero por lo que me ha llegado. A mí, Jaime, lo que me llama especialmente la atención es esa corona de laurel del señor. Sí. Parece laurel, no sé si me equivoco. No, es laurel y aparece con las bayas, porque el laurel es un arbusto que da unas bayas. Unas bayas que de hecho creo que con ellas se fabrica un tipo de aceite bastante aromático. Bueno,
Sí, vuelve a recurrir a la simbología como apoyo argumental para el desarrollo de todo lo que es el cartel. El laurel es la hoja que nunca pierde el verdor y por lo tanto es el triunfo eterno. Y qué mejor metáfora para digamos, orlar la cabeza del y sobre Cristo. todo con esa leyenda trasera de Rey, Rex Regnum. Manu, no sé si pudiste, pero bueno, como siempre, Santi Subirón, palabras emotivas. Por supuesto, en cuanto al cartel, como dice bien Jaime, pues está dividido casi en dos mitades por la verdad del Señor, en el que deja bien claro pues lo que es la propia figura del Señor y también deja claro el motivo del cartel. Son los 75 años, el 7 y el 5 en un tamaño bastante Yo con las perceptible. tipografías de Naranjo también muero, o sea, estoy ya, la verdad que son muy conocidos sus carteles, pero es que yo como amante de las tipografías en general, con lo que hace Naranjo, la verdad es que disfruto muchísimo. El tratamiento del rostro en claroscuro, con los tonos, también me parece muy atrevido y muy plástico. Y nos vamos ahora a Madrid. La agrupación de cofradías presentó la pasada semana los 4 grandes ejes de la Semana Santa, o por lo menos de los atractivos turísticos de la Semana Santa, además de presentar en el pabellón de la Junta de Andalucía, junto con otras 5 capitales de provincia o cabezas de cartel en esto de la Semana Santa, el cartel de la Semana Santa. ¿Qué presentó la agrupación de cofradías en Fitur? Pues presentó el cartel de Puche, presentó la guía turística Málaga Apasiona, presentó el tercer curso de gestión de hermandades y cofradías y sobre todo presentó los actos, lo que se sabe hasta el momento, de los actos de un centenario que van a empezar prácticamente ya y que van a estar con nosotros hasta 2021. Jaime, Manu, algo de lo que ya hemos hablado aquí, algo que vamos a hablar hoy con más profundidad con Miguel Ángel Blanco, pero presentar esto en Madrid yo creo que es un paso importante. Al final, es verdad que nuestra Semana Santa va rompiendo fronteras, no solamente se queda en Málaga, sino porque sale a toda Andalucía. Seguro que en el año del centenario Málaga va a acoger a todos los cofrades de Andalucía, de España y de fuera de España, pues para vivir lo que venimos anunciando, un centenario que va a estar cargado de exposiciones, de un Vía Crucis oficial, de una salida extraordinaria que todavía no conocemos muy bien cómo va a ser ni qué se va a sacar a la calle, pero lo que hablamos es que rompemos fronteras y salimos fuera para demostrar que Málaga es una capital cofrade que acoge a todo el mundo. Vamos a estar en el centro del Orbe Cofrade desde aquí hasta que acabe el centenario. Sí, la promoción por parte de la Semana Santa de Málaga es consustancial. Es un hecho que desde la propia creación de la agrupación de cofradías se propone por ese motivo, para la promoción, y desde entonces no ha cesado, desde aquellos suntuosos desfiles procesionales hasta lo que tenemos hoy en día, que es un maridaje entre desfiles procesionales, estación de penitencia, salidas procesionales, cada una con un estilo particular y propio. Me parece interesante siempre porque Málaga es una ciudad abierta que vive del y para el turismo en muchos casos, y creo que Fitur era un escaparate en el que Málaga no podía faltar y nuestra Semana Santa tampoco. Y bueno, terminamos con el reconocimiento. Ya tuvimos aquí a Pepe Losada el pasado 24, viernes. Recibía en la agrupación de cofradías su medalla de oro, la medalla de oro más que merecida por aclamación de la asamblea de la agrupación de cofradías. Pepe Losada, hermano mayor, histórico hermano mayor de la cofradía de los gitanos, se vio arropado no ya por los suyos, sino es que hasta 250 personas acudieron a posteriori a esa cena de homenaje que se realizó. Recibió regalos de los hermanos mayores de cada día de la semana. Bueno, básicamente, desde mi punto de vista, Pepe Losada lo que recibió es el cariño que le tienen y le tenemos tantos cofrades malagueños. Ya nos contaba en el programa cuando estuvo que le habían dicho desde el propio personal de la agrupación de cofradías que nunca había sido tan esperada o tan deseada o tan querida la asignación de esa condecoración, ¿no? de esa medalla de oro. Y bueno, pues sí, más que merecido, más de 50 años dando al pie del cañón de su hermandad de los gitanos, muchos de ellos como hermano mayor, y estamos hablando de una persona que es historia viva de la hermandad de los gitanos. Actualmente casi todo lo que hay en gitano y podemos ver en la calle es fruto de casi
del trabajo y de la labor de Pepe Losada dentro de la hermandad. Y si no es su herencia. Ya sea de una manera u otra, y bueno, es decir que aquello, el acto estuvo además estuvo potenciado por una ceremonia concelebrada con coro. Efectivamente estuvo la coral Manuel Terry de antiguos alumnos de San Estanislao de Cosca y celebraron Manuel Ángel Santiago, delegado de Hermandades y Cofradías de la diócesis, y Felipe Reina, párroco, que estuvo con nosotros la semana pasada de la parroquia de los Mártires. Con una influencia absolutamente desbordante. Una ponencia para la presentación y la votación de la medalla de oro que escribió y que presentó el hermano mayor de Crucifixión. Manu, no sé si pudiste leer algo de lo que presentó José Núñez en la agrupación. Sí, varios días cuando pasamos por la cofradía él estaba sentado escribiéndola. Me consta que Pepe Losada, pues primero darle la enhorabuena por esta medalla de oro que tanto se merecía, que debería tener en vida, que la ha tenido, y que me consta pues que de la Hermandad de Crucifixión siempre ha estado con nosotros, siempre nos ha estado apoyando, y pues eso también es de agradecer. Bueno, pues nos vamos a ir, pero con una última noticia. Acuérdate de que este domingo 2 de febrero a las 11:30 de la mañana tenemos el certamen de marchas de procesión en Campillos, organizada por la venerable Cofradía del Dulce Nombre. Ya regalamos la semana pasada, gracias a la organización, 2 entradas, una entrada doble. Esta semana, Jaime, regalamos otras 2 entradas. Aquellos que resultéis ganadores, nos pondremos en contacto con vosotros. No vamos a decir cómo, porque como es un certamen con tanta calidad, seguro que alguien intenta ir y ahí lo que hay que hacer es ir a colaborar, ¿vale? Así que el 2 de febrero, 11:30 de la mañana, comprad la entrada, y a los que habéis tenido la suerte de resultar ganadores, ya os decimos cómo. Jaime, esta semana pues hemos vuelto a realizar sorteos sobre los participantes que han estimado oportuno tutearnos, seguir a la Hermandad del Dulce Nombre y seguirnos a nosotros para la participación. Eran esas pequeñas bases que establecíamos, y el ganador de hoy ha sido Manu Vega, que su arroba de Twitter es Vega Cuadrado. Y bueno, tanto con él como con el otro ganador nos pondremos en contacto a la mayor brevedad para decirle cuál es el proceso que tienen que seguir para asistir con la entrada doble cada uno al concierto. Para que nos hagamos una idea, participan la banda de Tres Caídas de Sevilla, las Tres Caídas de Triana, Pasión de Linares, la agrupación musical de la Veracruz de Campillos, Nuestra Señora de las Lágrimas de Cornetas y Tambores, también de Campillos, Amantes de la Música, también de Campillos, y una última banda sinfónica local, la de la Virgen de las Angustias. Es un programa, pues la verdad que prácticamente inmejorable para pasar un día de domingo entre cofrades. Es una manera de aproximarnos a la Cuaresma con un sabor y con un sentido, en este caso desde la música, totalmente cofrade. Y bueno, creo que cualquiera que tenga un poco de sensibilidad en cuanto a la música cofrade no le gustaría perdérselo. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir con la agenda, luego vamos a escuchar la lanzada de Jaime Moreno, nos vamos a ir a publicidad y en un ratito vamos a estar de vuelta con Miguel Ángel Blanco. Manu, un fin de semana donde tenemos presentaciones de actos, donde tenemos charlas formativas, tenemos bastante de qué hablar. Sí, dejando a un lado lo que ya todos conocemos, la fecha de tallaje, la presentación de carteles, pues vamos a lo extraordinario de esta época, que es, como hemos dicho, pues va a ir a charlas formativas, culto, Eucaristía, y vamos a escucharlas. Pues muy bien, lo dicho, vamos a escuchar la agenda, nos vamos con la lanzada y en un ratito estamos de vuelta. Hasta ahora. En cuanto a la agenda, cofrades, los días 29 y 30 de enero, varias cofradías y casas hermandades, como vemos en el cartel anunciador, serán para recoger los productos necesarios para el pueblo Campanilla, con el lema de Todos somos Campanilla. El 31 de enero, viernes, la Hermandad de la Crucifixión organiza una charla formativa sobre liturgia que será impartida por su vocal de liturgia, Ausi Pérez Benavide, y su director espiritual, Rafael Pérez Pallarés. El 1 de febrero será la presentación de los programas del acto del 50 aniversario del Santísimo Cristo Yacente, en la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga a las 7:30 de la tarde. También el 1 de febrero se celebrará la Eucaristía mensual de estatuto en la parroquia de la Angustia del Rosario del Palo. Recordamos que la charla formativa de la Hermandad de Crucifixión se realizará en su sede canónica en la parroquia del Buen Pastor. Buenas noches. Nuestro pasado está hecho de materiales muy delicados.
Es un armazón de aparente dureza que ha transportado hasta el presente una trascendente y frágil resistencia, que en cualquier momento puede comenzar a resquebrajarse y abrir un hueco desde el suelo en la memoria, por el que pueden aparecer dentro el vacío del olvido, la desidia o la dejadez. A partir del año 2005 veíamos cómo se reparaba parte del interior, el exterior y la torre de la parroquia de los Santos Mártires, mientras al tiempo asistíamos atónitos a la reconstrucción en San Juan de unas bóvedas rotas y hundidas por la humedad, que luchaban contra la gravedad para mantenerse. En un penúltimo momento y fruto de que alguien pasó por el desierto en el que predicaba el entonces párroco Francisco Aranda, pudo salvarse Santiago, que arrastraba una humedad que subía por encima de sus posibilidades y de las de cualquier templo. Entonces se activó un proyecto de reforma casi integral del interior. No corren la misma suerte templos que gozan del mismo amparo legal como el Real Santuario de la Victoria o la Iglesia del Sagrario. La primera albergó un proyecto de restauración del Camarín de la Victoria que se quedó a medias. También tiene la cripta de los Condes de Buenavista, que no parece incluida en esa especial protección de la que disfruta el inmueble. El precio de la desatención y las incompetencias lo ha pagado por ahora la Iglesia del Sagrario, que ha cerrado sus puertas a la espera de un proyecto más de intervención que pueda convertir las grietas que parten en dos al edificio en un desdoblamiento en arabescos que formen el número 24. Sí, el número del artículo de la Ley del Patrimonio Andaluz para procedimientos de urgencia. Aquí estamos de vuelta contigo. Hemos estado hablando en la primera parte de la actualidad cofrade, hemos hablado en esa última parte de la actualidad más reciente de la agrupación de cofradías, de la presentación de los actos del centenario, y es que el día 21 de enero tuvimos un aluvión de noticias en torno a esa celebración que comenzará en el año 2021, ese centenario de la fundación de la agrupación de cofradías, donde vamos a tener multitud de actos, distintas áreas de acción. Como ya pudimos comentar la semana pasada, tenemos la parte formativa, tenemos la parte cultural, tenemos la parte de culto externo, vamos a tener ese gran congreso internacional de religiosidad popular, vamos a tener tantos actos que vamos a querer y queremos, y vamos a hacerlo, vamos a ir dándote poquito a poco, pinceladas, gotas sobre esa celebración tan importante. Jaime Moreno, se nos presenta un año hasta 2021, donde tendremos un año por delante de celebraciones. Un año que estimamos que la agrupación de cofradías necesita pues para preparar un evento de esta magnitud. No se cumplen 100 años todos los días, y menos siendo la primera agrupación o asociación de cofradías de cualquier ciudad de España. Y bueno, se dieron el día 21, como tú bien has dicho, pues unas líneas maestras sobre sobre las que va a girar esta programación, que bueno, sí ha sido programada ya en su conjunto, pero no detallada, y vamos a ver si hoy podemos desentrañar un poquito algo de esas líneas. Ese es uno de los grandes problemas, de los grandes retos que tenemos hoy contigo, Miguel Ángel Blanco. Buenas noches. Buenas noches, Fran. Digo problema o reto porque se han dado unas primeras líneas, se han hablado de unas primeras áreas de trabajo, pero no se ha profundizado especialmente en ninguna. Ni se va a poder profundizar, al menos en un tiempo prudencial, ¿no? Quizá Semana Santa, después de Semana Santa de este año, ya las líneas queden totalmente definidas, y lo que todo el mundo espera, que son actos concretos, nombres, situaciones, lugares, entonces ya será todo concreto, pero es normal que a estas alturas, aunque estamos a un año ya escaso del comienzo del centenario, tengamos todavía reservas, porque hay muchas cosas por pulir. Desde el punto de vista interno de organización, ¿cómo crees que ha sido la acogida de este avance informativo? ¿Qué impresiones tienes? Y bueno, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo habéis visto desde dentro? Porque sois un grupo amplio de trabajo. Sí, un grupo muy grande de trabajo que puede rondar las 100 y pico personas, ¿eh? Pero está claro que yo debo hablar como periodista, ahora no como implicado. Como periodista y protagonista del acto del pasado día 21 en la agrupación,
Pues a piel, a flor de piel, lo que notamos es mucha sorpresa en positivo. Satisfacción por ver que había un equipo de trabajo grande, solvente, y que se había preparado un programa de actividades realmente apabullante. Yo me atrevería a decir aquí ahora, no es políticamente correcto, que con que se hiciera el 70% de lo propuesto saliera todo tal como lo tenemos previsto, sería ya un éxito rotundo. Pero vamos a por el 100%. Yo me he dejado llevar por las ganas de preguntarte, Miguel Ángel, y efectivamente no te he presentado. A Miguel Ángel Blanco, los que somos cofrades, lo conocemos de sobra, pero nunca está de más recordar que efectivamente eres periodista como cofrade, archicofrade de los Dolores de San Juan, y luego has sido también un elemento importante, si no definitivo y definitorio, de la museografía cofrade en los últimos años. Sí, es curioso como múltiples actividades a lo largo de todos estos años, primero cuando ejercía con mi faceta como periodista y luego ya casi exclusivamente dedicado a ello, pues me han ido llevando hasta la situación de los últimos años, donde he tenido la suerte, el orgullo y la satisfacción de que me llamaran para proyectos expositivos muy importantes en la ciudad, y en todos ellos he participado como responsable de la museografía. Eso no me da más que experiencia, ser más viejo mucho trabajo. Y tener mucho más trabajo. Está muy claro que las figuras, aparte de la organización también del Mater Dei, la que estuviste implicado, pero las figuras de Fernando Ortiz y Pedro de Mena son nombres y apellidos muy valiosos y muy importantes como para tener un bagaje ya lo suficientemente grande y notable y no perder la oportunidad de contar contigo para este tipo de proyectos que ambiciona la agrupación. Un programa muy ambicioso, ¿no? Hasta 7 secciones, con un staff que es pues eminentemente cofradillero en todos sus componentes, ¿no? Te pregunto que cuándo se produce este contacto contigo y cuál fue la propuesta concreta que se te hace en ese momento. Lo que se llama toques ya se producen en el último año y medio, o sea, no es tan reciente. Sin embargo, en verano ya es el encargo formal. Además recuerdo en días poco cofrades, como son los previos a la feria, en medio del calor y de la marabunta del centro, pues recuerdo esa proposición formal para presidir una de las áreas más complejas, porque es de las más visuales, lógicamente, estamos hablando del área expositiva, y se nos pedía rigor, seriedad, profesionalidad y ambición. Y hemos sido muy ambiciosos. Tú te has dicho, lo has definido como áreas visuales, también podemos hablar como áreas de mayor exposición, nunca mejor dicho, tanto pública como privada en el sentido de organización, ¿no? Para intentar sumergirnos un poco en el tema, te pediría una idea matriz. Este proyecto, que se estructura de una forma muy compleja, en 3 partes, con 3 espacios y 3 contenidos, ¿cuál sería esa idea matriz que lo englobaría todo? La idea matriz es la misma del centenario, palabra que utilizo yo últimamente mucho. No me gusta sumarme a las palabras de moda, pero es que esta lo es. Es un proyecto transversal, es decir, aquí todas las cofradías, desde una hasta el final, son iguales para nosotros. Todas forman parte de esa agrupación de cofradías, todas tienen la misma importancia porque unas las fundaron, otras la mantuvieron y otras han hecho que lleguemos a los 100 años. Y las nuevas son futuro e inversión para el futuro. Con lo cual, idea, transversalidad. Y que todas las hermandades estuvieran representadas, todas las épocas, aparte de todas las hermandades, todas las épocas del centenario estuvieran suficientemente bien representadas, ¿no? Entonces, esa es la idea común. Las 3 exposiciones que propone mi área pues son muy complementarias entre sí, pero cada una totalmente distinta. Recordemos 3 exposiciones en 3 espacios: Catedral, San Julián y el Palacio Episcopal. Jaime, las exposiciones temporales son habitualmente actos de creación fuera del discurso oficialista. Normalmente se desenvuelven de esa manera porque vienen a aportar, bajo una mayor libertad, una visión diferente y una visión complementaria, pero nunca antagónica, pero sí complementaria a lo que normalmente se sucede, ¿no? Aquí se fusionan 3 grandes características: idea, obra y espacio, básicamente, ¿no? La idea la podemos tratar como discurso, los espacios ya los conocemos y la obra está por decidir, evidentemente.
Abundando en el mensaje, te preguntaría qué mensaje se quiere transmitir a los muchísimos visitantes que acudirán desde fuera de Málaga, fuera de Andalucía e incluso fuera de España. Pues muy sencillo, que posiblemente sin la agrupación de cofradías no tuviéramos la Semana Santa que tenemos. Siendo críticos incluso con el propio devenir de la agrupación y etapas determinadas, está claro que si hace 100 años las cofradías de Málaga, que un día salían y al día siguiente no, y así sucesivamente, por lo menos en el siglo anterior o en el medio siglo anterior, si no hubiera aparecido la agrupación de cofradías para aunar criterios y para exponerse en la calle, es muy posible que hoy siguiéramos con eso, y con los avatares que hemos tenido a lo largo de este siglo, podéis imaginar que la desaparición de muchísimas de las hermandades hubiera sido un hecho. Y hoy estaríamos hablando de otra Semana Santa, ni mejor ni peor, pero está claro que de otra. Con lo cual la permanencia en el tiempo, la organización e incluso, fíjate, el enriquecimiento de las hermandades visualmente, artísticamente, en la calle, que es para lo que surge la agrupación, yo creo que ha jugado un papel muy importante la institución, porque en esa comparativa en la calle, las hermandades, en términos positivos, luchan por mejorar su aspecto, su estética y demás. Es decir, yo creo que es decisivo. Jaime, vamos a empezar a diseccionar hasta donde podamos, Miguel Ángel, con total libertad, esos tres espacios, esas tres exposiciones, y vamos a empezar por el espacio expositivo del Hospital de San Julián, sede de la agrupación de cofradías, anunciado para la primavera de 2021 con un carácter divulgativo, historicista, y que en el propio título lo lleva, Memoria. ¿Qué vamos a poder ver o qué podemos comenzar a contar que se va a poder ver entonces? Si me permites un simple puntualización, que es, desde el primer momento de que se me llama para formar equipo, la libertad es absoluta, lo puedo decir por parte del presidente de la agrupación, Pablo Atencia, como del presidente del comité, Luis Merino. Libertad absoluta, ni siquiera orientación sobre intereses que pueda tener la agrupación en determinados aspectos. Libertad creativa, libertad. De hecho, nadie hablaba ni de una, ni de dos, ni de tres. Podríamos haber expuesto, no sé, y al final han sido tres. Memoria, empezando por... Hablamos de títulos provisionales, pero en principio es Memoria, la exposición historicista que va a ir en San Julián. Es lógico, en la casa tiene que estar la historia de la casa, que yo he echado en falta en todos estos años, yo siempre lo venía diciendo, es decir, al fin y al cabo la consecución de una idea, ¿no? Es decir, ¿por qué no se cuenta aquí la historia de la casa? Para los que vienen, incluso a veces para los de aquí, que ni la saben, o no la sabemos completamente. Entonces, pues va a ser una exposición tremendamente, vamos a permitirme, moderna, multimedia, basada en imagen, sonido, muy visual, muy de hoy, que la gente le sea una fácil comprensión, y vamos a recorrer los 100 años. No voy a decir por décadas, pero sí por periodos que han sido decisivos. Las fundacionales, que fueron primero y segundo, luego los terribles años 30, la posguerra, los difíciles 60, más difíciles 70, el resurgir de los 80 y la consecución de la Semana Santa de hoy, que es fruto de todo eso. Entendemos, perdón, que en esa base multimedia vamos a tener una base documental, fotográfica y también videográfica. Totalmente. He dicho multimedia, todos los medios a nuestro alcance y que el presupuesto nos lo permita hasta el último momento, y lucharemos por ello. Tenemos la base magnífica del archivo de la agrupación, que es genial. Entonces, a partir de ahí es fácil, o sea, es una posición fácil pero compleja de montar. Tenemos una gran suerte de tener ahí a Trini García Herrera y a su equipo trabajando. Efectivamente, van a estar en el equipo, sin duda están en el equipo. La base sin duda es excelente. Como decía Fran, pues estamos en esa exposición de carácter documental, pero pasada por el tapiz del siglo XXI. Claro, se le va a dar vida a esas imágenes, incluso a las imágenes estáticas, se le va a dar vida, es decir, vamos a hacer lo imposible para que la gente visualice esos 100 años decisivos. Y ha salido de la conversación pues esos desastrosos o lamentables años 30, y te pregunto que la memoria destruida, ¿qué papel va a ocupar dentro de ese contexto documental de la hermandad? Y por supuesto las personas que desgraciadamente pues ya no tenemos entre nosotros, pero que también han sido clave en la constitución de la agrupación de cofradías. Total revisión a esos 100 años y a esos años en concreto que fueron tan tremendos y que han marcado tanto nuestra Semana Santa. Estamos en lo mismo, es decir, de no existir los años, de no haber pasado lo que ocurrió en los años 30, tendríamos otra Semana Santa.
totalmente diferente, estoy convencido de ello, por el tipo de iconografía que sacábamos a la calle y demás. Es decir, tendríamos hoy estéticamente otra Semana Santa. La destrucción, bueno, pues tiene su lado negativo y también tuvo su lado positivo, la incorporación del arte nuevo, del nuevo siglo, pero es evidente que lo que vamos a recoger allí es fruto de aquella época y el resultante. Bueno, cambiamos de espacio, Jaime, excepto que quieras preguntar algo más sobre la exposición de San Julián. No tenemos mucho que preguntar, vamos a seguir avanzando. Nos vamos ahora al Palacio del Obispo, nos vamos a un espacio que conoces sobradamente. Esta exposición se ha anunciado para otoño del año 2021 y va a enmarcar bueno, pues una exposición, va a ser la exposición del patrimonio más reconocible, más señero de las cofradías, hasta el punto de tener una parte de botánica cofrade. Sí. Esta exposición, de título, como decías anteriormente, todavía provisional, Un siglo de esplendor, ¿cómo podríamos definirla? ¿Cómo podrías definirla tú, Miguel Ángel Blanco? ¿Cuál es el calificativo que nos defina esta exposición? Definir lo que uno quiere hacer, me temo que los adjetivos sean grandilocuentes, pero el objetivo es que sea exquisita. Es decir, lo dije el otro día y con estos términos, no acumulativa y sí preciosista, buscando la excelencia. Es decir, tenemos afortunadamente hoy un gran patrimonio, porque de lo destruido nada más que documentos y de lo nuevo, pues lo que tenemos ahora. Es verdad que los últimos 40 años, 30 años en concreto, han sido decisivos para que la imagen de la Semana Santa en la calle sea la que es. Entonces, bueno, vamos a tirar de estos 100 años en la medida que podamos, cuanto más atrás mejor, para que en la exposición esté, yo siempre digo, como en un escaparate, a ver si me entendéis la comparación, como en un escaparate de una gran avenida de París en una gran joyería, pues así, o sea, o una tienda de ropa exquisita, ¿no? Presentarlo desde un punto de vista esa es efectista. La idea. Un poco hemos marcado el equipo, algunos del equipo que estamos en este trabajo, en exposiciones anteriores, esa línea, ¿no? Esa línea de desvestirlo de todo aquello que se le ha atribuido al mundo cofrade y que creemos que no lo es a la hora de exponer, que es la limpieza de líneas. Nosotros buscamos la limpieza de líneas para que resalten las obras. Va a ser una selección dura, muy dura, de lo mejor, que ahora hay mucho donde elegir. Hay dos conceptos en todo esto que, claro, quedaría por definir porque son muy ambiguos porque se pueden definir desde muchos lados, ¿no? Desde muchas posiciones. Uno sería el de patrimonio y otro sería el de calificativo de señero. Tú has dicho que, bueno, que claro, que nos encontramos ante esta propuesta y yo te pregunto si esta obtención de préstamo de piezas tan valiosas, a lo mejor no solo por su valor artístico, sino por su estado de conservación o por políticas de préstamos de las propias hermandades, si esto puede suponer algún hándicap dentro de lo que es el montaje de la exposición. Yo quiero pensar que no, estoy convencido que no, que la generosidad de las hermandades va a ser enorme, porque al fin y al cabo esto es un proyecto común, es decir, todo el mundo va a querer estar representado de una forma o de otra. Yo entiendo que no habrá ahí, que pueda haber celo, lógicamente, en el cuidado de esas piezas, si son en algún caso delicadas, lo entiendo, yo haría lo mismo si fuera algo de mi hermandad, pero vamos, se les va a garantizar una seguridad absoluta a niveles de una gran exposición, no de las exposiciones al uso que se han hecho, sino de una gran exposición en medidas de seguridad, en transportes, en conservación, en todo. Se habló de la botánica, además una parte de lo cofrade que este año, a raíz de la presentación del libro de Enrique Salvo y del antiguo hermano mayor de la salud, pues está a la orden del día. Va a haber una parte de botánica. ¿Cómo se plantea una exposición sobre este asunto y, sobre todo, va a tener cabida o tendrían cabidas otras ciencias, artesanías u oficios de la Semana Santa y con indudables valores antropológicos? Se ha elegido esta porque es tremendamente visual, tremendamente expresiva y que imposible prescindir de ella en nuestras manifestaciones, bien sean en los cultos, no nos olvidemos de los cultos, como en las procesiones. Es decir, es la más vistosa y lógicamente nos ha parecido una propuesta estupenda que con el libro, pues claro, con el prólogo ha venido que ni pintado, ¿no? La exposición va a ser muy especial porque, lo dije el otro día, va a ocupar
el patio principal, el patio primero del Palacio del Obispo, dando a la Plaza del Obispo. Vale. Ese patio suficientemente grande como para, y de ahí no puedo pasar, como para crear allí un jardín, cofrade, donde el paisajismo, la simbología, el color, todo eso se aúne con el fin de que sea algo justo, nada más entrar, realmente parece que nos vamos a acercar a lo que sería casi una instalación, sí, pero viva. Orgánica y que va a recibir al visitante allí mismo, en esa exposición. Jaime, lo que nos queda, ¿pasamos al tercer espacio o todavía no? No pasamos al tercer espacio directamente, claro. Te digo porque a mí es el que más me sorprende y creo que, y ahora le dejo a Jaime que hable, que tiene mucho más que decir al respecto, porque a mí me sorprende una exposición de imágenes titulares, por lo que se anunció, donde va a haber imágenes titulares en la catedral. Si hay algo que los cofrades guardamos con especial celo es el culto a nuestros titulares, pero yo no creo, ahí dejo mi opinión, que ningún cofrade malagueño, ningún devoto de ninguna imagen de Málaga le diga que no a tener a sus titulares en el primer templo de la ciudad. Jaime. Sí, está claro que si siempre se ha tratado con exquisito celo el tema de llevar a una exposición una imagen que está venerada al culto, en este caso pues ya ni te cuento, porque donde van a estar no es más que en el primer templo de la ciudad. Estamos hablando de que por ahí no va a haber ningún problema. Vamos a empezar desde el principio por el título de la exposición. El Verbo encarnado juega con las palabras de una manera curiosa, porque no va a ser más que estar expuesta en la Santa Iglesia Catedral de Santa María de la Encarnación. Y bueno, te preguntaría primero si se va a hacer, porque no hay fechas definidas, si se va a intentar hacer coincidir con las fechas del cuarto congreso de Hermandades y Cofradías, y bueno, lo que ha comentado también Fran, de la negociación contacto que habrá que llevar para procurar que todo lo pensado, ideado, pueda estar allí en la catedral. Sí, son muchas o varias las instituciones que se tienen que poner de acuerdo: Cabildo Catedral, el propio Obispado en su conjunto, la agrupación, el área expositiva nuestra que hace las propuestas, las cofradías a las que acudamos. Es decir, todavía hay que limar muchas cosas, todavía hay que hablar muchas cosas, pero la exposición sin duda es la más ambiciosa y la más especial. Yo la he calificado de histórica porque es histórica. Jamás en la historia de nuestra ciudad 16 o 17 o 15, aún por precisar, imágenes devocionales de nuestra ciudad se van a situar en el primer templo. Más de uno puede pensar en la palabra concentración, nada más lejos. Concentración sería si fueran sobre tronos procesionales, cosa que desestimamos desde el primer día, porque queríamos que esta no fuera una exposición al uso, sino una exposición, siendo la que la acoge el primer templo, fuera una exposición donde ahondar en el sentido teológico, claro, de las imágenes. Porque aparcar tronos en la catedral ni era nuestra misión, y entendería que desde la propia Iglesia se viera con recelo. Es decir, en ningún caso. Queremos llevar durante un tiempo determinado, esa es la idea, a unas determinadas imágenes devocionales a la catedral para que se aúnen en una devoción en el primer templo y la gente pueda participar de esa emoción y de ese discurso del Verbo encarnado, que no es más que el Señor y María. Es decir, es así de sencillo, cargado de simbología. Vamos a entender el porqué de las de las advocaciones de nuestras imágenes. En la mayoría de los casos rezamos a nuestros titulares directamente, sin pensar en su advocación. Pero detrás hay advocaciones, que son las que le dan significado. Y esas advocaciones son las que se van a desarrollar con una simbología extrema y muy moderna, muy conceptual, y muy moderna, a través, lo dije, de artistas contemporáneos, y pensamos que va a ser como un contacto muy diferente al habitual, que va a marcar un antes y un después. Se habla hablábamos de esas 16 capillas, de esa posibilidad de acoger a 16 imágenes devocionales titulares de nuestras hermandades.
¿Cómo se trabajaría? Bueno, seguramente lo tenéis ya pensado, pero a mí lo primero que se me ocurre es decir, bueno, ya tenemos un crucificado de Alonso de Mena, un crucificado de Pedro de Mena, tenemos obras de incalculable valor dentro de la catedral. ¿Cómo conviven como obras de arte dentro de un templo, amén de como imágenes devocionales, las imágenes que están deslocalizadas de su localización habitual con las habituales? Perfectamente, porque, insisto, no hacemos una exposición artística, sino hacemos una exposición devocional. Esa es la diferencia. Claro que hay grandes obras de arte, en muchos casos mejores incluso de algunas de las que van a entrar, pero no se busca eso. Se busca que la ciudad, que está acostumbrada a solo ver conjuntamente a imágenes durante 8 días a la semana, al año, pues las pueda ver durante el tiempo que sea y decidamos en la catedral de forma conjunta. Y vuelvo a decir y a insistir en ello, en el sentido de sus advocaciones, en el sentido teológico. Porque es que a veces nos olvidamos. Las imágenes se nos convierten ya en nuestro propio, disculpadme el término, lo entrecomillo, fetiche, sí, y no es eso. Es decir, queremos que la gente entienda lo que es, estoy hablando de términos genéricos, el amor, la misericordia, el perdón. Esa es la idea de la catedral. Has hablado antes de que no quieres que piense que la gente que aquello es una concentración. Evidentemente yo creo que queda desechado desde el primer punto. No estamos hablando de cuando se acumulaban vírgenes en la Plaza de la Constitución o en la Plaza de la Merced, no tiene absolutamente nada que ver. Estamos hablando de dentro de la catedral y tú bien has dictado las bases o los criterios sobre los que se va a regir la exposición, que se va a desarrollar pues en un espacio que es ajeno totalmente a los espacios expositivos habituales, ¿no? Pero que todo el mundo, no hay hermandad que no quiera celebrar algo importante en su historia, no llevando a su imagen titular a la catedral. Sí, claro. Es que por contradicción no es espacio expositivo habitual, pero sí ofrece un escenario fastuoso, que es el que da nuestra catedral. Y probablemente, lejos de la más ortodoxa museografía con la que tú has trabajado en muchas exposiciones, pues nos vamos a encontrar probablemente con el significado que tú quieres darle o que tú propones, un montaje que apela a lo sensorial, a lo barroquizante, pero dentro de esa línea moderna y hasta vanguardista en un momento dado e incluso minimalista, es decir, puede haber una concepción espacial totalmente diferente a lo que nos hemos encontrado normalmente, ¿no? Has utilizado los términos exactos, es decir, esa es la idea, ¿no? Lo que menos va a ser barroquizante, ya lo advertimos, porque en sí mismo el escenario barroco de una propia catedral y todas sus dimensiones con las que no queremos ni luchar, ni tapar, ni engalanar, ni nada de eso. He referenciado lo barroquizante por sí, el contexto, por las tallas son neobarrocas o barrocas, y sobre todo por la puesta en escena, pero a partir de ahí seguro que se desarrolla... Absolutamente contemporánea. A mí por ir acabando, lo que me llamaba la atención, y perdona que te haya cortado porque quiero ahondar en eso, hablabas de lo vanguardista dentro de la catedral. ¿Cómo van a convivir esos dos lenguajes? Perfectamente. Mirando hacia arriba en una de las vidrieras vemos una resurrección absolutamente contemporánea, perfectamente, porque cuando se quiere se puede hacer convivir lo actual, lo contemporáneo con los estilos tradicionales. No va a haber problema, porque para eso va a haber un seguimiento grande desde la libertad a los artistas a los que se va a llamar de toda Andalucía, para que contribuyan a esto, que va a ser sin duda algo histórico, insisto, porque hablar de advocaciones y lo que significan a través de los símbolos de todo tipo, visual, en espacios muy mínimos y minimalizados, que no entorpezcan la visión de la catedral. Hay que tener en cuenta que pretendemos que no se tape ni la mesa de atrás, claro, ni parte de un retablo, nada. Es un plus añadido a la catedral, a su espacio íntimo para poder rezar. Es decir, más que nunca se va a poder rezar allí, porque aparte de estar el Señor en el sagrario, en la capilla trasera de la Encarnación, van a estar las advocaciones, que tienen mucho que decir y que a veces, insisto, se nos olvidan, sino es para, cierto folclore con las advocaciones. Jaime, acabamos. Pues... es que tenemos todavía muchas más preguntas, pero bueno, va a haber tiempo, va a haber tiempo. Espero que pronto te tengamos otra vez y nos puedas avanzar más novedades. Dentro de los actos programados, pues hay un Vía Crucis extraordinario programado para Cuaresma, y hay una procesión magna
que se intuye, pues protagonizada por la Hermandad de Cofradías, fundadora de la agrupación de cofradías hace 100 años entonces cuando se celebre, ¿no? Teniendo en cuenta que el fenómeno de la exposición se puede traducir fuera del acto de fe, el fenómeno de la procesión, perdón, se puede traducir fuera del acto de fe como una exposición pública, temporal e itinerante. ¿Va a participar Miguel Ángel Blanco en la preparación de estos dos actos también? Bueno, verás, cada uno tiene su responsabilidad de área, ¿no? Pero no cabe duda que estamos todos interconectados, es decir, porque evidentemente tanto el Vía Crucis Magno como la Procesión Magna afectan a una exposición que también va a usar imágenes. Es decir, y nosotros afectamos a las procesiones, es decir, todos estamos interconectados y así debe ser, y esa era la idea. Lo cultural, lo urbano, lo expositivo. Claro, lo que sí es cierto y subyace, eso lo dejó muy claro el presidente del comité, Luis Marino, que aquí participan en esas tres grandes manifestaciones, que son el Vía Crucis, la procesión de septiembre y la catedral, participarán las 41 cofradías. Ninguna se queda fuera. Ninguna es más decisiva en ninguno de esos espacios que otra, porque, insisto, unas las fundaron, otras las han mantenido y otras hacen que cumplamos 100 años. Pues Miguel Ángel, como tenemos todavía mucho tiempo por delante, nos emplazamos más adelante a ir desgranando con más profusión cada una de estas tres exposiciones y todo lo que tiene que ver con el centenario. Está claro que de cara a la Semana Santa vais a tener tanto trabajo con la Cuaresma, pero pasada la Pascua seguro que podemos hablar de cosas muy concretas que no cabe duda nos van a ilusionar a todos, tanto como los que estamos dentro. Sinceramente, yo creo que es el mejor regalo que nos han podido hacer a algunos a estas alturas de la vida, decirnos que podemos estar en el centenario de una agrupación como la nuestra. Pues solamente con la experiencia que nos has traído hasta aquí, con esas exposiciones previas, sabemos que vamos a disfrutar muchísimo. No sabemos si tanto como tú, yo creo que sí, incluso más. Seguro que más, porque yo estaría agotado. Efectivamente. Miguel Ángel, muchísimas gracias, buenas noches. Nosotros nos vamos a ir unos minutitos, te vamos a dejar con unas imágenes del Señor de la Redención del pasado Viernes Santo. Volvemos en un ratito, vamos a hablar con Alberto Verdugo. Muchas gracias por estar ahí. Y nada, no te vayas, que estamos de vuelta en un minuto. pisando y empujando. Eso. Que no nos vengan nunca los kilos, no nos vengan nunca. Bueno, hemos ido hablando del centenario, de esas 3 exposiciones, es un programa tan ambicioso del que podríamos haber estado hablando
pues no solo con Miguel Ángel, sino con todos esos responsables de cada una de las áreas, muchísimo tiempo. Tenemos pues prácticamente 11 meses o prácticamente ese año por delante para ir teniendo muchos más detalles de lo que se va a venir a partir de enero de 2021. Ya nos ha dicho Miguel Ángel Blanco que seguramente después de Semana Santa de 2020 tengamos más novedades. Hay tanto y llama tanto la atención lo que tenemos en torno al centenario, que tenemos que ser conscientes también de que la Semana Santa de este año está aquí al lado. Hoy, por eso, vamos a seguir hablando de arte, vamos a seguir hablando de artesanía cofrade. Jaime Moreno, hoy tenemos con nosotros a un tallista y dorador malagueño. Sí, has dicho tú que el proyecto llama la atención, y si hay algo que llama la atención también en el mundo de la Semana Santa es el oro, sin lugar a dudas, ¿no? Que ya sea en piezas de metal, en bordado, es una representación o un símbolo de lo sagrado, y que se hace imprescindible e insustituible en los tronos y en los retablos de talla, tanto en el culto interno como externo de las hermandades. En Málaga nos han abundado, desgraciadamente, especialistas de este milenario arte de técnicas ancestrales, pero hoy muchas hermandades ya optan por no salir de la ciudad y no salir de la provincia para desarrollar este proceso en sus proyectos patrimoniales. Nos estamos refiriendo a Alberto Verdugo y a su taller en el que diseña, talla, dora y restaura. Buenas noches, Alberto. Muy buenas noches. Bueno, Alberto, como siempre cerca de Semana Santa imaginamos que estarás hasta arriba, por eso te agradecemos especialmente que estés hoy con nosotros. No, tengo que agradecer yo que contéis conmigo para vuestro programa, así que estoy encantado de estar aquí con vosotros. Tu trayectoria siempre la situamos como aprendiz en el taller de Rafael Ruiz Liébana. Rafael, que a su vez aprendió de Andrés Cabello Requena, que durante la realización del Trono de la Esperanza tuvo problemas con doradores locales, se tuvo que ir a Granada, de donde tenía mucha relación, y Cabello entonces le dijo a Rafael Ruiz Liébana: Rafael, tienes que aprender de todo, talla, imaginería y dorado, y así no dependes de nadie. ¿Recibiste tú de Rafael esos mismos consejos? Sí, vamos, lo que se destila de la enseñanza de Rafael es eso, que no tengas que depender de nadie. Y lo único, yo entré en el taller de Rafael porque realmente me gustaba la talla. Yo entré sin aspiraciones de dorar, del dorado, pero sí es verdad que fue un mundo que me fascinó a la hora de el componente artístico, pues que tiene el dorado, pues me llamó poderosamente la atención. Bueno, Rafael, de larga trayectoria, con él estuviste en tu tiempo inicial, ¿durante cuántos años? Porque allí, bueno, la talla precisamente no era la principal actividad del taller de Rafael. Sí, bueno, allí se hacía de todo. En el taller de Rafael se hacía tanto la carpintería como la talla como el dorado. Y bueno, sí es cierto que las últimas obras suyas sí fueron más importantes, fueron las de restauraciones de tronos y, en fin, y el dorado, que fue por eso me quedé yo con el aprendizaje de ese más arte. Más profundamente de eso. De ese arte, sí. Rafael, que se atrevió incluso con la imaginería, que también tiene talla realizada, decía que era, desde su punto de vista, pues que era más fácil hacer una talla de un Cristo, que solo era anatomía, antes que unos adornos barrocos, ¿no? Y bueno, yo te preguntaría que primero, ¿qué te merece esa expresión? Y lo segundo, si esa multidisciplinaridad puede alcanzar la excelencia en todos los campos, tanto en el diseño, como en la talla, como en el dorado. Sí. Bueno, yo no soy capaz de aseverar como aseveraba Rafael eso, entre otras porque yo la imaginería no la toco. Es algo que no, con lo que no me atrevo, porque en fin, además también por suerte tenemos en Málaga y cerca imagineros y escultores buenísimos, entonces bueno, ahí prefiero no entrar. He hecho algunas cositas, pero a nivel particular y en fin, y por encargo más ornamentación, relleno de ornamentación más que otra cosa. Y bueno, yo sí creo que, hombre, la especialización, por supuesto, te da pues un componente de eso, de especialización, de estar siempre concentrado en lo mismo. Entonces, bueno, para un diseñador, lógicamente, que está siempre dibujando, es más fácil diseñar. Para un tallista que está siempre tallando, le resulta más fácil tallar. Y para un dorador que lo único que hace es dorar, pues bueno, yo ahí sí que me ando con más pies de plomo, porque para poder dorar bien tienes que conocer muy bien la talla.
Entonces, bueno, hablaremos ahora sobre el diseño, el dorado y la interrelación de ambos mundos, que me parece más que interesante. Y bueno, te pregunto, el taller abre sus puertas en 2012, ¿no? Sí. Y desde este punto y poco a poco vuestro trabajo se ha ido consolidando y os habéis hecho un nombre dentro de lo que es los artesanos locales y los artistas locales. ¿Cómo valora esta evolución y en qué momento se encuentra ahora mismo el taller? Pues yo la evolución la encuentro muy positiva. Yo mirando atrás, bueno, pues yo cuando empezamos con el taller, básicamente fui yo y en fin, y con el apoyo familiar y con el respaldo de Rafael también. Yo jamás pensaba que iba a hacer obras tan importantes como las que he hecho. Eso, de punto de partida, yo no hubiera soñado con haber hecho el dorado del marco de la pintura de la Madonna de Cirino, pintura de Raúl Berzosa, talla de Manuel Toledano, y bueno, fue bendecida por el Papa, y en fin, y eso ya queda ahí para los restos. Y obras también muy importantes en la Semana Santa de Málaga, en la provincia de Cádiz, en la provincia de Granada, en Melilla, en fin, que la expansión ha sido muy buena. Y en el momento en el que se encuentra el taller, pues yo me encuentro en un momento de afianzar lo que tengo. Es decir, pues las instalaciones sí hemos tenido que ir evolucionando con el tiempo, porque claro, cuando empezó el taller, la idea era, pues bueno, dedicarnos a talla, carpintería, que es mi oficio de cuna realmente. Mi oficio de cuna es la carpintería, que la aprendí con mi padre, y bueno, pues eso ha ido evolucionando. Entonces ahora tengo unas instalaciones magníficas que podéis visitarla cuando queráis, el Mundo Cofrade, y está más especializada en el dorado, ¿no? Tiene su parte de carpintería y de talla, su parte sucia del estuco para el dorado y su parte de limpia, que bueno, que se asemeja a un salón de tronos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Casi con 80 metros cuadrados de cerrado de limpio. Hay un gran problema a la hora de desarrollar los proyectos en madera dorada, como tú hablabas, es de la magnitud de los tronos o de los proyectos en general. También otro de los problemas es el coste. Ahora entraremos en el coste del oro, pero por eso vemos tantos tronos durante tantos años en madera viva, seguimos viendo retablos que siguen sin dorar. Bueno, en el caso del dorado, por decir y por seguir ese juego de palabras, es oro todo lo que reluce, es decir, es tan costoso, es tan complicado. A ver, el oro es muy caro, el material como material es muy caro, pero lo realmente caro no es el material, es la mano de obra. Ahí va, esa era la pregunta que Jaime te... Claro, la mano de obra en un trabajo, pues como pasa prácticamente como en los bordados también. El hilo de oro, y en este, bueno, hablo de lo mío, del pan de oro, pues puede representar a lo mejor material un 25% del total del presupuesto. Pero claro, es que tiene muchísima mano de obra y es realmente lo que le da la calidad al trabajo, la mano de obra y el tiempo que se le invierte, sobre todo en el estuco, en retallado, para sacarle las líneas a la talla, en fin. Yo creo que, bueno, lo has dicho tú, el coste de la mano de obra, en este caso especializada, no puede durar cualquier persona, el material que es muy caro, e incluso el propio material, que a lo mejor son sustancias de importación, también puede encarecer aún más un poco el precio definitivo de la obra. Ahora, sabemos que es caro, pero escatimamos los cofrades en el dorado, en el buen dorado de nuestro patrimonio, y a lo mejor ese dinero lo revertimos en otras insignias patrimoniales o en otra parte del patrimonio dentro de la hermandad. No sé si te refieres que muchas veces recortamos los cofrades, claro, en el oro. Decimos, a lo mejor me puedo compensar seguir 5 años con el trono en madera viva y no empezar a dorarlo, y voy a afrontar esta otra obra que tengo por aquí. Claro, bueno, eso ya depende. Aparte de las calidades, claro, de las dos cosas. Depende de la cofradía, claro. Se manejan diferentes calidades y, bueno, está el oro de ley de 23 3/4, que nosotros siempre trabajamos el oro de ley con la máxima calidad. 23 3/4, fabricación italiana, de triple grueso, 20 gramos por cada 1000 hojas, en fin, etcétera, etcétera. Eso también existe el pan de oro bajo, el oro bajo, el oro alemán, también se le llama, un eufemismo, pues el oro falso, que son láminas de otro metal, que es un acabado en dorado, y es resultón. Realmente la inversión en el pan de oro bueno es una inversión para toda la vida.
Realmente un pan de oro bien mantenido, con sus cuidados, con un mantenimiento, con una limpieza, con una protección, eso dura con brillo y calidades, lo que quiera. Dijimos antes que íbamos a adentrarnos en el mundo del diseño, del dorado y de la talla juntos, y vamos a poner como ejemplo pues tu trabajo para la Hermandad del Rescate, tanto para el Cristo del Rescate como para la Virgen de Gracia, a los que le has hecho la talla de las cabezas de varales y los arcos de campana de Cristo y Virgen. Y Manolo Toledano hizo el diseño y la talla de las cabezas varales del Cristo, y el dorado lo hiciste tú. Exacto. Si mal no recuerdo. Bueno, te preguntaría cuánto hay de reproducción del diseño y cuánto de reinterpretación del mismo para adaptarlo a la talla, en el caso de cuando tú tallas un diseño de otra persona. Pues bueno, la primera puntualización, la realización mía del taller son las cabezas de la Virgen de Gracia, sí. Arco de campana de la Virgen de Gracia, arco de campana del Señor de Rescate, y las cabezas de varal del Señor de Rescate. Manolo Toledano hizo el diseño y el primer modelo. Sobre ese primer modelo pues se reprodujeron las 16 que procesionan realmente. Digamos que se readaptó el modelo. Tomando una de modelo, realmente pues lo que se hizo fue una reproducción de las 16, pero el Manolo Toledano hizo el primer modelo, sí. El modelo original, matriz, exactamente, en escala 1:1. Reinterpretación ha de haber, porque realmente al jugar con los volúmenes, claro, un papel en 2D, pues al llevarlo al 3D hay que jugar con los volúmenes y hay que darle una reinterpretación. Al trabajar con diseños de otras personas hay que ser lo más fiel posible a lo que nos ha caído en las manos con el diseño de este diseñador, vamos. Claro, aquí estamos hablando de dos perfiles absolutamente distintos. Curro Claro, que diseña todo tipo de piezas cofrades, y por otro lado tenemos a Manolo Toledano, que además de sus diseños también es tallista. ¿Cómo colaboras con ellos, con el diseñador, con el tallista en estos casos? En el primer caso, tuviste que trabajar diseñador, tallista, dorador. ¿Cuál es ese punto de unión entre los tres? Pues bueno, yo las cabezas del Señor del Rescate las trabajé directamente con Manolo Toledano, y el resto pues los trabajé directamente con Curro Claro. Efectivamente, por eso tenemos esos dos perfiles con los que has tenido que trabajar. Pues bueno, una vez que empezamos con las reproducciones de las cabezas varales, a la hora del trabajo con Manolo Toledano, pues marcamos ciertas líneas claras, ciertos detalles que sí tienen que tener, pero es más fácil porque el modelo original lo tenemos ya en las manos. Llevarlo desde el papel a la madera, pues ahí sí hay un proceso, claro, de intercambio de ideas, de opiniones, y ahí sí tenemos que ponernos de acuerdo en varias ocasiones muy puntuales. Ahora nos vamos a ceñir a lo que es el dorado en sí, y tú has dicho la relación que existe para llevar del diseño a la talla, pero claro, para llevar del diseño al dorado, donde normalmente en el diseño no se plasman más que los claroscuros evidentes del volumen y nunca los brillos o los mates del dorado, ¿también tiene el diseñador su cuota de protagonismo en la decisión, o eso ya corresponde plenamente al dorador? No, el dorador propone y al final pues el diseñador también opina y dispone, ¿no? Básicamente, realmente los mates y brillos dentro del barroco pues están muy definidos, están acotados ya por unas líneas estéticas, sí, ya. Digamos que el propio diseño te está dictando. Exacto. Bueno, y el mismo tipo de hoja, pues hay, pues normalmente el anverso de la hoja suele ser en brillo y los reversos suelen ser en mate, para dar esos realces con lo que hay que jugar. No obstante, también hay algunos diseños, no el caso de Curro Claro, pero de otros diseñadores, que cuando se hacen algunos planos importantes de dorado, se juega con algunos brillos y mates, se circunscribe una zona, pues se hace pues unos grabados, una celosía, algunos picados para enfatizar también los volúmenes. Si nos vamos al trabajo de dorado, un trabajo de dorado importante de tu taller es el del Trono de la Virgen de los Remedios, una obra coral, diseño de Javier Sánchez de los Reyes, talla además complicada de Manolo Toledano, complicada en cuanto a la profusión, complicada que prácticamente no hay dos piezas iguales porque él se lo propuso. El dorado y el suelo, réplica del que hay en la Capilla de los Mártires, es vuestro, un proceso de 4 años, donde además se incluyen las pinturas de José Antonio Jiménez, es decir, muchísimos artistas para un proyecto.
¿qué dificultades particulares plantea un proyecto como este para tu taller? ¿Dificultades o no? Sí. Bueno, la dificultad es enfrentarnos a ese tipo de talla, que fue una talla muy valiente por parte de Manolo Toledano y muy especial, ¿no? Y bueno, sobre todo la responsabilidad que sentíamos y sentía yo particularmente con este trabajo, porque sabía que era uno de los conjuntos profesionales más importantes de Andalucía, dentro de las glorias de Andalucía. Y bueno, la preparación fue dentro de lo que es la organización del taller, pues bueno, pues se llevó bien. Nosotros cuando tenemos un trabajo de este tipo, no, un trabajo de talla que no lo ha hecho el taller, sino que es un trabajo que viene ya tallado de otros talleres, lo que hacemos es primero, cuando lo tenemos en madera, antes de meterle mano, hacerle un reportaje fotográfico de las fotos que hagan falta, que gracias a Dios con las tarjetas de memoria hoy en día podemos hacer lo que queramos, y sobre todo ante la duda, cuando vamos a retallar con las piezas ya estucadas, tiramos de archivos fotográficos para poder reproducir la talla que había en origen, no inventarnos nada, ni suprimir ni añadir. Sí, pero el hecho de plantear una obra coral con tantos intervinientes, tiene que darle una jerarquía y un orden de actuación al proyecto en su conjunto. Tiene que haber como una especie de cronograma donde primero va el tallista, luego va el pintor o el dorador, luego las fases de dorado, que son muy complejas, pues son muy largas, porque todo el mundo solo ve la última capa de pan de oro que reluce en la superficie, pero bueno, también te invitaría a que nos desgranara en este preciosísimo dorado que le hiciste al trono de la Virgen de los Remedios, pues todo lo que hay detrás de este trabajo, ¿no? Es decir, desde el uso de colas orgánicas, pasando por el famoso bol, que son las tierras oxidadas, el estuco, el lijado del estuco y el lijado de la superficie, es decir, hay muchísimo debajo de todo eso, ¿no? Sí. La gente cuando ya entra al taller, con lo que se queda, con lo espectacular es con el momento de pegar el oro y el momento de bruñirlo, que es lo más espectacular de todo. Pero para poder hacer un buen dorado, eso es, bueno, maña y casi se desempeña bien. Lo difícil está detrás, como bien dice. Primero que nada, pues hay que revisar todas las piezas para revisar juntas porque claro, la madera no son diferentes piezas con embonos pegados, y bueno, pues todos esos embonos, ingletes, etcétera, hay que reforzarlo con tela. Se utiliza una cola orgánica, cola fuerte, y se entelan todas las juntas. Después de eso, pues bueno, previamente, hacemos el reportaje fotográfico, el proceso de entelado. Después del proceso de entelado se le da una mano general de cola que sirve para que el estuco se adhiera bien a la madera y penetre por todos los poros. Y después, pues bueno, son 5 o 6 manos o 7 de aplicación de estuco, y que entre algunas manos le damos 1 o 2 lijas para atenuar goterones, para reforzar ciertas briznas de la talla. Después de eso, pues de las 5 manos de estuco, o 6 manos, o 7, se le hace todo el proceso de retallado, que nosotros prácticamente no utilizamos lijas, sino que es todo gubia y rascadores, y bueno, para quitar las marcas de esos rascadores se utiliza una lija fina. Después de esa lija fina se hace un lavado de piezas, embolado, frotado, el pegado del oro y el bruñido. Ahora vamos a ver, creo, cuando hablemos del trono del Nazareno del Paso, algunas fotos del estucado, etcétera, de los distintos pasos. Bueno, aparte de todo este proceso largo, que es el final de algunas de las restauraciones, también restauráis en el taller. Sí, también. Vamos, de hecho, ahora estamos acometiendo 2 restauraciones para mí que son muy importantes. Una, de hecho, es el trono del Santísimo Cristo de la Paz de Melilla, que era el antiguo del Resucitado de Málaga, de Pedro Pérez Hidalgo. Sí. Bueno, que eso se ha hecho una restauración, se le ha hecho un lavado de cara en profundidad, ¿no? Que lo necesitaba. Que lo necesitaba. Se la ha terminado se le ha repuesto todo el estuco, tratamiento anticarcoma, refuerzo de estructura, etcétera. Bueno, eso te iba a preguntar, porque he tenido curiosidad, porque ese trono se dejó de procesionar porque estaba literalmente hecho polvo, y se cambió por el de García Navas, que ha durado hasta casi antes de ayer. ¿Cómo te has encontrado tú ese trono?
Pues ese trono, como bien dices, pues lo que se comentaba de ese trono, mis expectativas cuando lo vi por primera vez eran bastante malas. Cuando ya lo tuve delante, sí vi que no estaba tan mal, que estaba un poco afectado por la carcoma, le faltaban ciertos elementos que ya no, que en el transporte de Málaga a Melilla pues en algún momento se perdió. Y nosotros, pues bueno, dentro de todo, pues los materiales de aquella época tampoco eran los adecuados, porque, en fin, era de donde se recortaba, básicamente, porque no había otro sitio donde recortar. Y bueno, nosotros, ahora la gratificación es verlo ya en el estado en el que está. Sí. Es decir, hemos puesto en valor otra pieza más histórica de Málaga que se ha seguido procesionando, que no ha parado nunca de procesionarse. No queremos dejar pasar, porque nos queda muy poquito tiempo, pero no queremos dejar pasar la oportunidad. Hemos hablado de la restauración del trono del Nazareno del Paso, de la Chufría de la Esperanza, y de preguntarte, porque la restauración fue muy profunda, se desmontó el trono entero, y si esto se debió a las calidades del oro, a una mala praxis, o a restauraciones previas poco ortodoxas, por un lado, y por otro lado también te quería preguntar que, aparte de la gran calidad de oro con el que fue revestido, se le aplicó una capa como protectora incluso del agua. ¿En qué consiste esa capa y si podría transponerse a la imaginería en un momento dado algo parecido? Bueno, pues la profundidad de la restauración del trono del Nazareno del Paso se debió a diferentes causas. La primera es que tenía ciertos elementos estructurales que ya no proporcionaban ningún tipo de fuerza, pues estaban bastante afectados por la carcoma, había contagiado a otras partes, y para hacer un tratamiento en profundidad pues era necesario acceder a la madera en bruto por todas partes. Aún así, bueno, nos vino muy bien porque había estuco de más en muchas zonas y había elementos que desde el primer dorado no habían salido a la luz. En el primer dorado pues se ocultaron pues ciertos elementos ornamentales y nosotros pues lo descubrimos. También le hicimos una estructura de un basamento nuevo que le dio toda la firmeza al trono. Y sobre el tratamiento de protección, bueno, es una mezcla de barnices, preservadores, realmente pues bueno, hay que aplicar en varias capas y en varias... Sí, son incoloros. Sí es cierto que bueno que esos barnices cambian inicialmente ciertos matices del oro, ¿vale? Por eso hay gente que es muy reticente a aplicarlo. Pero también es cierto que bueno que el oro tarde o temprano va a llegar a los matices como cuando se le da el barniz, los barnices estos. ¿Qué pasa? Que cuando se le da el barniz, ahí frena ya todo tipo de cambios, de matizaciones del oro, etcétera. Y en fin, eso. Podemos hablar que siguiendo el diseño de Guerrero Strachan es una rehechura del trono prácticamente casi completa. Bueno, se utilizaron todos los elementos ornamentales, lo único que se le reprodujo fue el basamento, sí, que se le dio más consistencia. La peana fue rehecha, sí, porque se utilizó toda la peana que... Las cresterías creo que también estaban perdidas, ¿no? Las cresterías estaban perdidas y se tiró de fotos de archivos para poder rehacerlas. Y bueno, y el basamento fue lo único que se le hizo nuevo. Bueno, la última pregunta es el futuro. ¿Cómo va ese trono del Huerto de Archidona? Pues el Huerto de Archidona ya estamos pendientes para montarlo en breve, porque ya lo tenemos todo dorado y tenemos dorado la fase que correspondía a este año, exacto. Ese trono se ha hecho en 3 años, en 3 fases consecutivas, y este año en la segunda, y el año que viene, para 2021, si Dios quiere, pues saldrá totalmente dorado. Y como Fran no te lo voy a preguntar, te lo pregunto yo. ¿Para cuándo esperan más o menos poder recepcionar la obra del Trono de la Sentencia y empezar a realizar el dorado? Pues yo ya me muero de ganas por tenerlo en el taller y bueno, según la información que tengo, pues va bastante bien de tiempo. El trabajo de Francisco López Torreón como el de Manuel Toledano pues van muy avanzados y yo espero tenerlo cuanto antes. La fecha prevista es en agosto de este año. En agosto de este año. Pero bueno, si se adelanta, pues bienvenido sea. A mí me da que incluso se te va a adelantar, sí, efectivamente. Te vamos a tener el verano trabajando. Sí, encantado. Una noticia maravillosa. Pues Alberto, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, siempre. Estoy encantado de estar aquí, de desearos toda la suerte del mundo con este programa, porque nos encanta mucha gente y nada.
Nada. La Gracias. misma te deseamos nosotros para tus proyectos. Ahora nos hacemos una foto para la próxima promo, Perfecto, que te veas sí, bien. que salga con los... Muchas gracias, Genial. Alberto. Gracias. vosotros. Jaime, la semana que viene más. Mucho más seguro, porque Vamos a hablar de tronos y vamos a hablar de proyectos de futuro, vamos a hablar, si Dios quiere, vamos con el pregonero. a retomar por donde lo hemos dejado casi. Efectivamente. Buenas noches, Jaime. Buenas noches. Y a ti, como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado. La verdad que seguir cada semana hablando de cofradías, hablándote directamente a ti, con la gente que hace la Semana Santa, es para nosotros un placer. Por eso, como siempre te digo, sé libre y sé feliz. Nos vamos a ir con unas imágenes de la Virgen de Gracia. Muy buenas noches, hasta la semana que viene.